Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Luis para comentarle un poco acerca de mi testimonio de vida en cuanto al problema de la salud de la tiroides que fui diagnosticado en el año 2019, en lo cual es tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que muy poco se sabe, que muy poco se habla, pero que cuando lo tienes es letal, ¿no? Es bastante comprometedora, sobre todo también cuando no eres detectado, te están haciendo exámenes, análisis de otros tipos de problemas o males, pero no te hacen análisis a la tiroides y menos a los anticuerpos, ¿no? Entonces, eh, vivo en la ciudad de Huaura, Perú. Soy peruano, diagnosticado ya desde 2019 con el problema de la tiroiditis de Hashimoto. Les cuento desde muy pequeño, más o menos de edad de 6, faltando 2 3 meses para los 6 años. Desde ese tiempo más o menos tengo, digamos, uso de razón, en lo cual recuerdo mi vida. A ver, voy a relatar desde esos tiempos hasta la actualidad. Bien, miren, mis padres, mis abuelos, mis tíos, eran ganaderos. Criaban ganado caprino. Aquí de Huaura, muchos conocen lo que es la zona de Rontoy. En la pampa de Rontoy ellos criaban sus animales. Entonces nosotros desde Huaura teníamos que tomar un vehículo que nos llevaba hasta el centro poblado de Rontoy. Y era bien complicado porque teníamos que ir a las 4 de la mañana. Entonces el vehículo pues tenía que llenarse y todo lo demás. Eran autos, esos autos antiguos, ¿no? Esos Ford, esos Dodge, esos Mitsubishi, esos antiguos eran, ¿no? Entonces tenía que salir lleno y a veces éramos uno o dos pasajeros y había que esperar que se llenen, ¿no? Entonces nos dejaba en la ex casa hacienda y luego teníamos que caminar más o menos de ahí para adentro por lo menos unos 30 o 40 minutos más o menos, ¿no? Caminando, por decirlo así, un poco rápido. Entonces me era bien complicado ya hacer esa rutina. Siempre sentía cansancio, siempre sentía malestar y sobre todo también siempre me quemaba la planta de los pies. Es decir, había problemas de retención de líquido, ¿no? Ya eso ya lo llegué a saber ya, digamos, del 2019 para acá, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y la jornada era bien dura porque aparte de caminar había que cargar agua, había que cargar pasto, había que hacer mamar los cabritos que le llaman, o los guachitos que le llaman. Había que poner bolsa, había que ayudar a sacar la leche, había que ayudar a hacer el queso, a cargar el queso y tantas cosas más que... Era complicado porque no había vehículos, no había movilidad como hay hoy en día, ¿no? Entonces luego había que pastear también, que era creo que la parte más difícil, porque te ibas más o menos a las 9 10 de la mañana y no venías hasta las 4 o 5 de la tarde. Y dependiendo la zona a donde te ibas caminando, ¿no? A veces eran tramos cerca y a veces eran tramos lejos, ¿no? Entonces todo esto era bien complicado día a día y aparte de eso tenía que venir a estudiar aquí al colegio, aquí en Huaura, estudiaba en el Colegio San Martín, toda la primaria. Y entonces siempre era así, ¿no? Entonces yo siempre me sentía cansado, agotado. Había dos hermanos mayores míos y habían otros, ¿no? Primos, familia que, bueno, rendían bien, ¿no? Por decirlo así, rendían bien, hacían sus cosas normal. eh, por no decir más de lo normal, ¿no? O sea, estaban excelentemente bien. Y yo era todo lo contrario, bueno, siempre paraba cansado, agotado, a veces de noche no podía dormir, tenía así como insomnio, siempre me volteaba por acá, por allá, y era bien complicado. Eran otros tiempos donde no había luz, allá en la Pampa de Rontoy no había luz. Teníamos una casa en Guabre, cuando había en Guabre sí, pero también todo era limitado, eran otros tiempos, no había la tecnología que hay hoy en día, estoy hablando más o menos del año 92, más o menos del año 1992 estoy hablando. Y así, la edad de 8 años, me desmayé, me caí, tuve un desmayo después de jugar fútbol, me acuerdo después de jugar partido, y me desmayé y desde Guaura hasta el hospital regional habré demorado pues como 30 minutos en llegar y esto estoy tal vez más. Y eso me acuerdo que mi papá me llevó y el médico me dijo 2 segundos más o un segundo más y ya no la contabas, ¿no? Eh, y me dijo, como yo me llamo Luis Ángel, me dijo, no, tú eres un ángel, ¿no? Estás bien, te has salvado de una buena. Entonces ahí, bajo ese desmayo, me diagnosticaron que tenía
¿cómo se llama TBC, en lo cual ese día me quedé hasta el día siguiente, toda la noche. Al día siguiente, eso de las 9 de la mañana, me acuerdo más o menos, me dieron de alta y ya, bueno, salí. Y me diagnosticaron TBC, en lo cual todos los días tenía que ir a tomar mi medicina, ¿no? Mi remedio. Y solo me embarcaba de acá de Huaura. Había un bus verde, de esos grandes, antiguos. Me acuerdo que con 50 céntimos costaba el pasaje. Y tipo esos ómnibus, o tipo esos buses como Joel del Fondo y Sitio. Mucho me recuerda ese bus por ahí cuando salían. Y con eso no nos íbamos. Y todavía había uno más grandazo, tío, así como ese, pero más grandazo. Más o menos de 40, 50 pasajeros. Y así, ¿no? Iba así, pasé el mes, todo. Y bueno, ¿no? De ahí de Rontoy se trasladaron a Medio Mundo. Ya eso a la edad de 9 años. Y se complicó aún más porque desde la pista del centro poblado Medio Mundo, que pertenece al distrito de Vegeta, había que caminar de ahí para adentro, más o menos estamos hablando de 30, 40 minutos, ¿no? De caminata, en verdad, muy pesado, y en lo cual había que hacer lo mismo, ¿no? Esta vez no habíamos que cargar agua porque vivíamos a la orilla del canal, de un canal de agua, pero sí había que buscar leña y la caminata se había incrementado, sobre todo cuando queríamos venir a Huaura, ¿no? Y volver a ir. Entonces siempre así, ¿no? Siempre vivía con ese malestar, con ese dolor que a nadie le importaba y que nadie se entendía, ¿no? Entonces, así me hice adolescente, siempre paraba con el malestar, siempre paraba mal, siempre paraba en cama, siempre me levantaba tarde, ¿no? Yo era el dormilón, el ocioso, el vago, era todo eso. Entonces, así me hice adolescente, cumplí la mayoría de edad, 20 años, a los 24 años llegué a tener mis hijos. Y bueno, no, siempre había necesidad porque no se podía trabajar, uno quería hacer todo lo posible, pero yo pensaba y vivía equivocado, que la vida era así, ¿no? Pensaba que había que poner más fuerza para poder salir adelante, pero siempre yo miraba la fuerza, el otro debía hacer para poder mejorar, pero nunca podía, ¿no? Entonces yo decía, llegué a una conclusión de un tiempo de que yo era un vago, ¿no? O sea, un vago, un ocioso, que yo no podía, ¿no? Estudié liderazgo por el año 2015, más o menos 2016, 2015. Liderazgo, aprendí mucho sobre el tema de la motivación. Viví con esa manera de pensar, con ese liderazgo, con esa actitud de yo triunfar, ¿no? Eso era lo que me tenía con vida, a pesar de los dolores y todo lo demás. Pero entonces nunca había mejoría, todo era igual. Me dio la asiática, arenía en los riñones, es decir, se fue complicando y empeorando aún más, aún peor. Entonces comprendí que no todo estaba en la mente, que no era yo, que detrás de todo ello había un mal. Entonces yo acepté de que estaba mal, de que yo no tenía salud, ¿no? Entonces lo que yo hice fue darme ese ánimo y decir, ¿sabes qué? Ya no estoy bien, yo estoy mal, yo me siento mal. Entonces cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás? No, estoy mal. Y así, entonces, con la era de la información, de todo lo demás, un día leo un post donde decía, pues, dolor de cabeza, malestar general, hinchazón, retención de líquido, caída de pelos, quebradas de uñas. Yo siempre se me quebraban las puntas de las uñas, siempre se me quebraba. Entonces dije, no, esto creo que viene esta información para mí. Entonces dije, comencé a investigar más sobre el tema de la tiroides y todo lo demás. Entonces dije, estaba todo con los síntomas de que yo sentía, ¿no? Y que había sentido toda mi vida. Y me recordaba que todo el tiempo había estado mal porque yo de los 6 años siempre había sentido el mismo malestar que sentía ya cuando era una persona mayor, más mayor. Entonces comencé a ir al hospital, a la posta, porque me dijeron que en la posta no había nada. Me fui al hospital regional, médico en vacaciones. Y entonces, por mi cuenta, ¿no? Entonces tuve que sacar análisis, luego buscar a un endocrinólogo. No se podía hacer nada, según el endocrinólogo. Había que esperar a que se destruya la tiroides más o ya no había nada que hacer. Y entonces comencé a estudiar más, a investigar más por mi cuenta, a leer, a comprender el cuerpo totalmente, cómo hay que ayudarlo cuando tiene problemas de salud, porque se enferma, cómo ayudar a la tiroides y todo lo demás. Entonces lo fui aplicando poco a poco y comencé a mejorar muchísimo del año 2020. Del año 2020, tomando complejos de suplemento, complejo B, incluida la B12, también multivitamínicos o vitaminas también como la vitamina A,
la vitamina C, la vitamina E que viene en gel, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de linaza, aceite de palta, aceite de orégano. Muchísimo he consumido el aceite de orégano, al igual que el aceite de oliva y el aceite de coco. Entonces, así cambié mi alimentación, me fui ayudando mediante los estudios. Pues tenía que suplementarme con 100 de levotiroxina, 100 microgramos, y así fui mejorando cada vez más y más. Ha pasado como 3 años, más o menos, y tal vez un poco más, donde hemos sentido la mejoría totalmente. No hay que olvidar que yo tenía un cuerpo totalmente destrozado, destruido por la enfermedad autoinmune que había atacado a la tiroides durante tantísimos años, sin solamente poner de los 6 años hasta los 34 años más o menos, que el sistema inmune había hecho, digamos, un festín, destrozando el sistema nervioso, con la fibromialgia y tantas cosas más que a veces es complicado, difícil y triste de recordar. Es bien difícil tener este tipo de enfermedad, y a veces cuando no tienes la suerte de tener un buen médico, ni siquiera se le pasa por la cabeza el tema de la tiroides, ¿no? Es decir, hacer un análisis de la tiroides, y tanto con ecografía, y cómo va, ¿no? Cómo va los anticuerpos y todo lo demás, ¿no? Hay también análisis a las vitaminas, como la vitamina B12, a la vitamina D3 y el tema del cortisol, ya que hay mucho estrés. Entonces, todas estas cosas, a veces muchos tienen la suerte de haber encontrado un médico y haberlo diagnosticado rápido, a veces a temprana edad, y hacen su vida normal, ¿no? Como hay otras personas como yo, que ha pasado tanto tiempo y a veces ya se reacciona cuando la tiroides ya está destruida o demasiado avanzada, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo les quiero contar acerca de este testimonio del Hashimoto, donde uno puede mejorar, pero uno tiene que investigar mucho, poner mucho de su parte, y también hacerte ciertos análisis, porque hay deficiencia de vitaminas en este caso, y donde debemos de suplementar para poder ayudar. No sin antes también buscar la mejor alimentación que nos pueda ayudar a nosotros mismos para poder tener una mejor calidad de vida y evitar el estrés alimenticio. Bien, hasta aquí voy a dejar esta primera parte de este testimonio, comentándoles que me encuentro aquí en la naturaleza. Vean, estoy aquí en una cuadra de eucalipto, pueden escuchar los pajaritos, y aquí estoy compartiendo. Así es que los que nos queda, muchos ánimos, muchas ganas, así tengas hipotiroidismo, Hashimoto o hipertiroidismo, y por último, cualquier tipo de enfermedad que uno tenga, hay que afrontarlo, hay que investigarlo, hay que estudiar. ¿Qué más hoy en día con la gran información que tenemos, con la era de la información, la era del internet? Muchas gracias, queridos amigos, esperando les haya gustado este video. Así es que sí podemos, somos guerreros del Hashimoto, de la tiroides y por último de cualquier mal. Tenemos que, a pesar de todo, volvernos sabios, investigar y ayudar a nuestro cuerpo, apoyar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos los va a agradecer dándonos energía y sintiéndonos cada vez mejor para poder compartir con nuestros seres queridos, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder ser también mejores vecinos, mejores hijos, mejores padres y mejores ciudadanos. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Déjame tu pulgar arriba y déjame un comentario si a ti te pasó, o si tal vez a alguien, de un familiar o de a que alguien conozcan, tal vez está con el mismo problema y no sabe qué hacer.